Amén, mis hermanos. Es un pasaje un poco fuerte, porque de por sí el libro de Malaquías es un libro que tiene un mensaje fuerte, porque Dios va a hablar a los sacerdotes de aquellos días y Él va a culparlos de una serie de pecados que están cometiendo. Ahora, aunque este libro hace parte del Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, nosotros sabemos que toda la Escritura fue inspirada por Dios y toda es útil para enseñarnos. Entonces, la exhortación que Dios le hace a los sacerdotes del Antiguo Testamento sirve también para que los sacerdotes del Nuevo Testamento puedan reflexionar en cuanto a su servicio a Dios. El contexto de la profecía de Malaquías se da después de los tiempos de Esdras y Nehemías, después de que ellos han vuelto del cautiverio, han reconstruido el templo y han restaurado la adoración en el templo. Ahí, unos años después, el pueblo comienza a entrar en un estado de decadencia. Aunque había templo, aunque había sacerdocio, el oficio que estos sacerdotes estaban llevando a cabo en la casa, Dios lo consideró un oficio reprobado. Dios no se agradaba del sacerdocio de estos sacerdotes. Y en este contexto Dios viene a hacerle unas acusaciones principalmente a los sacerdotes que ministran en la casa de Dios sobre la manera como ellos están sirviendo. Entonces, lo que vamos a ver es algo que ya le había dicho Dios a un sacerdote. El Señor le había dicho a Elí que él honraba a los que lo honraban, pero también él menospreciaba a los que lo tenían en poco. Entonces vamos a ver una época donde el sacerdocio comienza a menospreciar a Dios, las palabras que Dios le dice. Ahora, el mensaje que vamos a escuchar, hermanos, aunque se escribió para casi un poco más de 2000 años, tiene mucha trascendencia, porque aunque en nuestros días abunda el pecado, abunda la maldad, tal vez algunas de las abominaciones más grandes o del menosprecio más grande a Dios no necesariamente se hace fuera de la casa de Dios, sino a veces dentro de la casa de Dios. Y a veces se hace por parte de las personas que decimos que servimos a Dios. Y lo más tremendo es que a veces se hace y no nos damos cuenta que lo hacemos. Porque aquí los sacerdotes le van a decir al Señor, pero ¿en qué? ¿En qué te hemos menospreciado? No solo lo hacían, sino que estaban en un estado de ceguera espiritual con la cual no veían su condición. Por eso Dios manda un mensaje tan fuerte, una serie de profecías para despertar a su pueblo de su condición espiritual. Entonces, que el mensaje que Dios trajo a Malaquías, por Malaquías, también pueda despertar nuestros corazones. Amén. Entonces vamos a leerlo verso por verso y vamos a comenzar a meditar en este pasaje. Entonces dice el verso 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces aquí la acusación es que ellos estaban menospreciando el nombre del Señor. Parece ser que aunque ellos servían a Dios, no lo servían con el valor, la dignidad y la reverencia que Dios merecía. Había algo en el corazón de ellos que lo estaba menospreciando. Y él comienza a hacer una comparación como en otros ambientes nosotros generalmente honramos, cosa que ellos no estaban haciendo con Dios. Y él comienza a dar el ejemplo primero de un padre y un hijo. Él dice ahí, el hijo honra a su padre.
Lo normal, naturalmente, siempre ha sido en la historia de la humanidad, en cualquier cultura, que los hijos honren a los padres. De pronto nuestra sociedad ha estado en un estado tan degradante que eso ya no sucede. Hoy en día a veces los hijos menosprecian a los padres y respetan a los padres y se ha vuelto normal. Pero en aquellos días todo hijo respetaba a su padre. Cuando su padre hablaba, él guardaba silencio. Cuando su padre hablaba, él obedecía. Cuando su padre se sentaba en la mesa, era el padre. Cuando su padre llegaba a trabajar, y era normal, los hijos eran enseñados desde pequeño a honrar a sus padres. Y eso era lo normal. Como parte de esa relación entre padre e hijo, lo normal era que un hijo honrara a su padre. ¿Sí? Y da otro ejemplo: y el siervo a su señor. En aquellos días existía la esclavitud, y aún en los casos donde no era esclavitud, los amos, los señores eran reverenciados por sus siervos. Entonces, si el Señor mandaba, los siervos obedecían. Si el Señor decía algo, los siervos hacían caso. ¿Sí? Es como cuando uno está en una empresa, aún en nuestros días, y el jefe manda, pues uno obedece. Si le piden haga algo, uno lo debe hacer. Si él está hablando, uno debe guardar silencio. Uno no puede responderle de cualquier manera a la persona que está en autoridad, ¿cierto? Es algo normal, aún en aquellos días, y aún nosotros podríamos entender este ejemplo porque es un ejemplo muy normal. Hijos con padres, siervos con sus señores. Pero mira lo que dice el Señor: si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, ustedes honran a sus padres, le está diciendo el Señor a los sacerdotes, y a sus señores también los honran. Pero si yo soy su Padre celestial, y yo soy el Señor de los cielos y de la tierra y del universo y de todo lo que hay, ¿por qué no me están honrando a mí? ¿Sí? Es esa condición donde los sacerdotes de Dios aún pueden tener respeto hacia otros hombres, pueden ser sus padres o sus amos, pero ellos comienzan a tener una actitud de irreverencia y de irrespeto hacia Dios. Y el Señor esperaba que sus hijos lo honraran por un lado, y por otro lado lo reverenciaran, tuvieran temor de Él. Pero los sacerdotes no. En aquella época de decadencia espiritual, la honra de Dios se perdió y la reverencia también. ¿Sí? Ese espíritu de solemnidad que acompañaba el templo y el sacerdocio fue desapareciendo. Todo se volvió ligero, todo se volvió irreverente, todo se volvió de alguna manera un servicio donde las personas menospreciaban. Como si le tocara el turno a la familia de tales sacerdotes, y tales sacerdotes, nos tocó ir a ofrecer sacrificios. Qué pereza ir al templo, qué pereza la mesa de los panes, qué pereza el candelero, qué pereza los sacrificios, qué pereza ya el altar del incienso. Entonces ya no hacían un servicio con agrado, con amor, con reverencia, sino entraron en un espíritu de religiosidad donde hacían las cosas por costumbre. Pero su corazón era indiferente, su corazón era frío, su corazón era apático, su corazón era indolente con el servicio a Dios. Y Dios, Él esperaba honra de sus hijos, gloria de sus hijos. Él esperaba un servicio con amor, con fe. ¿Sí? Hermanos, si ya comenzando a mirar esa situación, ya comenzamos a entrar un poco en lo que Dios quiere enseñarnos en este pasaje. Si nosotros, cuando nuestro Padre natural nos habla, o cuando estamos en nuestros trabajos, tenemos cierta obediencia, ciertas actitudes, cierto respeto, ¿cómo es nuestro servicio a Dios?
Lo hacemos de todo corazón, con alegría, con reverencia, o en nuestro corazón hay ese espíritu de menosprecio. Ay, reunión de oración. Ay, congregarnos. Ay, a escuchar la palabra. Por ahí se va a demorar 1 hora el hermano otra vez. Ay, a cantar las mismas canciones, a ver los mismos hermanos, a leer la misma Biblia. Ay, no. Mejor si estuviera viendo televisión. Mejor si estuviera de vacaciones. Y comenzamos en nuestro corazón a menospreciar aquellas cosas que son santas, aquellas cosas que son sagradas, al Señor que está en medio de esas cosas. Y aunque estamos a veces físicamente, nuestro corazón está lejos, indiferente, frío, apático, indolente. Eso es lo que el Señor va a tratar en este pasaje: la indolencia, el menosprecio de aquellos sacerdotes. Dice ahí: ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Sí? Y mire lo que dicen ellos: y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, cuando el sacerdote les dice esto, el profeta les dice esto, ellos responden: ¿pero en qué hemos menospreciado tu nombre? Lo más tremendo era que ellos no percibían su menosprecio. Lo más tremendo era que ellos no percibían la condición espiritual en la que ellos se encontraban. Estaban equivocados y no lo admitían. Este pueblo, como le diría más adelante el Señor a una iglesia, este pueblo estaba ciego. Este pueblo estaba en una actitud donde ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Porque este tipo de pecados son pecados sutiles. Hay pecados que son groseros, escandalosos, ¿sí? El adulterio, la borrachera. Hay pecados que usted ve y uy, ¿sí? Se escandaliza. Hay pecados que son sutiles. El pecado del menosprecio es un pecado que usted tal vez no se da cuenta. Usted puede tener a 2 sacerdotes haciendo lo mismo, y uno lo está haciendo dándole gloria a Dios y el otro lo puede estar haciendo con menosprecio. Porque generalmente son pecados que están en el asiento de nuestro corazón. Aparentemente no hay diferencia, pero Dios sí lo veía. Dios sabía qué era lo que hablaban los corazones de estos hombres. Y Él les dice, les va a explicar, porque ellos preguntan ¿en qué? Y Él les va a decir cómo ellos están menospreciando su nombre. Dice el verso 7: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Aquí el Señor les habla de algo claramente. Ellos estaban ofreciendo sobre el altar de los panes de la proposición, o también se podía ver de aquellas ofrendas que ellas hacían mecidas de harina, panes inmundos. Y ellos menospreciaban la mesa de Jehová. Ellos consideraban la mesa despreciable. Es difícil pensar cómo ellos de alguna manera estaban ofreciendo un pan inmundo. Por ejemplo, la ley exigía que aquellos panes que fueran ofrecidos en aquellos días no podían tener levadura, ¿sí? Porque si el pan tenía levadura, perdía la fórmula sagrada que estaba ahí en Levítico y ya era un pan abominable, era un pan que agradaba a Dios, ¿sí? ¿Qué puede significar eso para nosotros? Bueno, el pan en el Nuevo Testamento es usado muchas veces de manera simbólica, especialmente Pablo en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Él dice que celebremos la fiesta no con panes de levadura, sino de sinceridad. Y el contexto del pasaje es cuando los corintios, teniendo en medio de la congregación a un sujeto que estaba teniendo una relación sexual ilícita con la esposa de su padre.
Y el hombre venía a la iglesia y nadie trataba ese pecado, comían la cena juntos, oraban juntos, cantaban juntos y el pecado estaba ahí. Entonces era como un pan con levadura. ¿Con cuál levadura? Con la levadura del pecado. Entonces, si uno hace una aplicación ya neotestamentaria, ¿qué podía ser ese pan inmundo? Es cuando en la mesa de Dios, en la mesa de la comunión de la iglesia, nosotros tenemos ingredientes pecaminosos, abominables, que Dios no aprueba y nosotros los toleramos. Cuando la iglesia tolera el pecado, hermanos, cuando la iglesia tolera conocidamente, ¿no? No, sabemos que fulano está en pecado, pero y el hermano viene, canta, ora y sigue en su pecado y nadie habla con él. Nadie lo exhorta. Eso sería como un pan inmundo de aquellos días. El asunto era que aquellos sacerdotes menospreciaban a Dios porque ofrecían cualquier tipo de pan. Y el pan que ellos tenían que ofrecer tenía una receta, tenía unos ingredientes, porque ese pan apuntaba a unas realidades espirituales. Pero ¿por qué ellos ofrecían cualquier cosa? Porque para ellos la mesa del Señor, como dice ahí, era despreciable. Estos hombres no discernían lo sagrado, lo santo de lo que ellos hacían dentro del templo. Entonces ofrecían cualquier cosa. Tremendo, hermanos, porque Dios nos va a mostrar que las cosas que nosotros ofrecemos demuestran si lo estamos honrando o lo estamos menospreciando. ¿Qué tipo de pan estamos poniendo en la mesa? ¿Un pan sin levadura o un pan con levadura? Si uno mira la carta a los Corintios, por ejemplo, así para ver qué podría ser levadura que Dios no aprueba, en el capítulo 1 al capítulo 4, divisiones y pleitos en la iglesia, cuando la comunión de la iglesia está llena de contiendas. Capítulo 5, pecados de inmoralidad sexual, cuando el pan de la mesa de la comunión está lleno de inmoralidad y pecados sexuales. Capítulo 6, cuando los cristianos están llenos de problemas entre ellos y van a solucionarlos con los impíos. Un pan donde hay contienda, no hay perdón y no hay amor. Capítulo 7, problemas de matrimonio, divorcios, pleitos en el hogar. Un pan que no corresponde a la santidad familiar que debería corresponder a la iglesia. Capítulo 9, 10, 11, asuntos de conciencia, cuando los hermanos se pelean por cosas de comida, vea, un pan dividido por asuntos que no tienen que ver. Ahí podríamos ver en Corintios muchas cosas que pueden ser ese pan inmundo. El asunto es que Dios quiere que nosotros consideremos qué estamos poniendo en su mesa, esa mesa santa que nos habla de la comunión, ese pan que nos habla ya en el Nuevo Testamento del cuerpo de Cristo. Entonces, uno de los menosprecios que Dios veía era cómo ellos ofrecían en la mesa del pan un pan inmundo. ¿Sí? Nosotros no podemos permitir ofrecerle a Dios cualquier cosa, hermanos. Recuerdo una vez, meditando en este pasaje, recuerdo hace unos años, íbamos a hacer algo en la iglesia, hermanos, un servicio para Dios. Entonces se acercó un hermano, no era la iglesia donde nosotros estábamos, sino era una iglesia local cerca, y me dice el hermano, yo quiero ofrecer eso que ustedes necesitan que van a hacer, yo quiero hacerlo. Él tenía una empresa que nos podía dar lo que nosotros estábamos necesitando para hacer una cosa para Dios. Vamos a hacer un programa y necesitábamos hacer un stand y bueno, un poco de cosas, y el hermano en esa área era. Y le dije, qué bendición, hermano, bueno, gracias al Señor, aleluya. El Señor nos respondió la oración. Cuando a los días me llama alguien, hermano, si sabe, fulano dejó a su mujer. Eran hermanos. Y ahora se está queriendo ir a vivir con otra hermana en esa situación. Entonces yo apenas me entero, yo dije, no, ya no le podemos recibir la ofrenda al hermano ni el servicio al hermano. Yo lo llamo, hermano, tú estás en una situación de pecado, necesitas arrepentirte.
Sí, hermano, pero es que. Bueno, tienes que tratar eso con el Señor, pero lo único que puedo decirte es que agradecemos tu disposición para hacer las cosas, pero Dios quiere que le sirvamos de manera santa y no podemos recibir tu servicio. Porque, hermanos, nosotros debemos considerar qué estamos poniendo en la mesa. ¿Sí? Eso puede ser un asunto moral, pero a veces puede ser un asunto doctrinal. A veces un hermano que no está predicando la verdad de la palabra, tiene sus errores, ¿sí? Y él quiere traer esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza a la comunión de la iglesia. No podemos dejarle que traiga el pan inmundo al altar de la predicación en la iglesia, ¿o sí? En aquellos días los sacerdotes decían, es pan, pero era pan inmundo para Dios. Ellos tenían que cuidar qué se colocaba en la mesa. Estamos entendiendo hacia dónde el Señor está llevando a los sacerdotes, pero ellos no se daban cuenta. Y sigue diciendo el verso siguiente, verso 8. Y cuando ofrecéis el animal, ese era el primer pecado, el pan inmundo. Ahora viene el segundo pecado, los sacrificios inmundos, dice el verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El siguiente pecado tiene que ver con los sacrificios. La ley, hermanos, era bien estricta, que los animales que se tenían que ofrecer eran animales sin mancha, eran animales perfectos, no podían ser cojos, tuertos, no podían tener imperfección. ¿Por qué? Simplemente porque esos sacrificios apuntaban a la perfección y a la santidad de Cristo. Entonces los animales que se ofrecían eran lo mejor de la manada, los primogénitos, los más fuertes, los más sanos, los más robustos. Pero mire lo que está sucediendo aquí. Ellos comenzaron, dice así, y cuando ofrecéis el animal ciego, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo. Entonces ellos comenzaron a permitir que en el altar se ofrecieran animales cojos, animales enfermos y animales malos, animales defectuosos. Estos sacerdotes comenzaron a ofrecer a Dios lo malo, lo dañado, lo inservible. Y Dios se siente ofendido y menospreciado por eso. Y Él les hace una comparación, dice ahí, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o les será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces Él les dice a ellos, miren, si ustedes fueran a tener un presente con un príncipe, ¿será que el príncipe les va a llevar el animal, les va a recibir el animal cojo o tuerto? Póngase usted a pensar esto. Usted, no sé, piensa en alguien importante, un príncipe. No sé quién pudiera ser importante. Bueno, alguien importante. Usted va a llevarle un regalo a un alcalde, a alguien importante, al presidente de su empresa. A alguien a usted le dice, mire, es que quise traerle un presente para honrarlo, para mostrarle mi aprecio, tal vez en su cumpleaños. Y es este celular. Lo que pasa es que está un poquito roto. No le sirve la cámara, el micrófono a veces funciona, pero lo hago con mucho amor. ¿Qué va a decir esa persona? Si es alguien así simple, pues entonces lo recibe, ¿cierto? Pero si es alguien importante, él se va a sentir menospreciado. Hasta va a sentir que usted lo está ofendiendo. ¿Sí? Hasta va a sentir que usted lo está agraviando. Yo hace poco tuve una experiencia y no fue así. Tenía una billetera y un hermano nos estaba visitando en otro lugar. Entonces el hermano me dijo, hermano, yo necesito ir a conseguir una billetera. Yo dije, yo tengo una billetera. Entonces yo todo contento fui y saqué la billetera.
Pero miren lo tremendo, hermanos. Yo no había usado la billetera porque cuando yo cogí la billetera me pareció pequeña. Intenté meter mis tarjetas y no cabían. Entonces como que no me cupo, entonces no me sirvió, entonces la guardé ahí. Cuando él dijo, yo me acordé de la billetera, fui y la saqué. Le dije, hermano, mire, se la regalo. Si le sirve, cójala, con mucho amor. Y el hermano la cogió, yo me subí. Después cuando yo bajé, el hermano me dijo, no, hermano, muchas gracias, me la devolvió. Y yo dije, este hermano. Pero después recordé, ni a mí me sirvió y sí quería dársela a otro. Y el hermano no me la recibió. Muy respetuoso y todo, pero no me la recibió. Miren, hermanos, Dios no recibe cualquier cosa. Dios no recibe cualquier cosa. Y esto tal vez es uno de los puntos principales, hermano. Dios esperaba el mejor cordero de la manada, el primogénito. Dios esperaba el animal más fuerte, más sano. Cuando alguien venía a ofrecerle algo al Señor, Dios esperaba que esa persona le trajera lo mejor. Y los sacerdotes comenzaron a permitir ofrecerle a Dios lo peor, lo cojo, lo tuerto y lo dañado. ¿Qué es eso? Porque ¿qué podríamos hacer de esa situación una aplicación a nosotros? Bueno, eso es cuando nosotros le ofrecemos a Dios lo dañado, lo que no nos sirve a nosotros, lo que no nos gusta, lo que no tiene valor. ¿Sí? De manera práctica, ¿qué podría ser? Bueno, voy a dar muchos ejemplos hacia el azar, pero yo creo que el Espíritu Santo nos puede hablar a nosotros en particular en nuestra circunstancia. Por ejemplo, si yo fuera un predicador y ofrecerle un animal tuerto a Dios, es tal vez traer una palabra a la iglesia donde yo no me he preparado, no he orado, no he estudiado y no he buscado a Dios para realmente poder ofrecer un mensaje donde Dios sea glorificado y realmente la iglesia sea edificada. Hay predicadores que no, lo que Dios me ponga en el corazón. No oran, no se santifican, no se consagran, no estudian y traen cualquier cosa. Yo me ponía a pensar viendo este estudio, ¿será que realmente mi servicio, yo pensaba en mí, ¿no? Mi servicio a Dios realmente es un animal tuerto, un animal enfermo? ¿O realmente yo me esfuerzo, yo me sacrifico, yo realmente estoy dispuesto a entregar un servicio a Dios como Dios lo merece? ¿O solo le doy el tiempo que me sobra, las fuerzas que me sobran? A veces usted tiene los hermanos, los hermanos que sirven en la alabanza, que vamos a cantar, vamos a servir a Dios. Pero para servir a Dios entonces vamos a estar estudiando juntos y orando juntos. Vamos a estar practicando juntos y vamos a santificarnos. Y comienza alguno, uy, no, eso ya es mucho, hermano. Si acaso puedo llegar 5 minutos antes. Y si acá, y comenzamos. Si usted fuera usted en el trabajo es así, hermano. A Dios lo tuerto, lo cojo, lo manco y lo dañado. Al mundo, a Faraón, las fuerzas, el corazón, el tiempo. Cuando los sacerdotes sirven a Dios, mi dinero, demos ejemplos prácticos. Yo estoy apuntando a todo lado, hermano. A Dios lo cojo, lo tuerto, lo manco. Para mí, para mis deleites, para las cosas temporales, terrenales, hasta vanas, todo. Cuando llego a veces hasta a ofrendar, hermano, traigo monedas. Y no vamos a pedir plata. Solo un ejemplo.
Los jóvenes, al mundo, universidad, trasnochan, estudian, se sacrifican, se esfuerzan. ¿Qué? A Dios ni oran, ni leen la Biblia, ni se santifican, ni nada. ¿Ah? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios, hermano? Y todavía nos preguntamos, ¿en qué te menospreciamos? ¿En qué? Hay cristianos que hasta venir a una reunión les cuesta, hermanos. Orar les cuesta. Tener un devocional familiar les cuesta. No hay servicio, no hay sacrificio. Es más, algunos ni sacrificio traemos en ningún aspecto. Esos sacerdotes no se daban cuenta, pero lo que ofrecían a Dios, hermano, mire lo tremendo. En vez de ser algo agradable para Dios, era una ofensa. Ofendían a Dios. Porque si hay algo que el Nuevo Testamento enseña, hermanos, es que Dios espera todo de nosotros. Jesús dijo así: el que no, mire esto, el que no menosprecia a padre, a madre, hijos, tierras y aún su propia vida por causa de mí, no es digno. No es digno. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús espera de nosotros un servicio completo, total, que nos demos. No, ya ni siquiera son animales los que debemos traer a Dios, hermano. Que nos demos totalmente para Él, como sacrificios vivos, aceptos y agradables por medio de Jesucristo. Que se pueda decir como nosotros. Pablo decía así en el Nuevo Testamento a una iglesia: hermanos, yo no solo estoy dispuesto a ir a vosotros, sino estoy dispuesto a dar mi vida. ¿Sí? Él no estaba ofreciendo lo cojo, lo tuerto, lo malo. Él estaba dispuesto a ofrecerse a Él totalmente. Algunos llegamos y le decimos a Dios: Señor, solo el brazo, solo hasta aquí. Yo le voy a decir algo, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios no quiere un hasta aquí. Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere que sus sacerdotes le den todo, le den lo mejor. Él no espera las obras de nosotros. Sí, Él espera todo. ¿Se acuerdan de aquellos que dijeron, vendieron una tierra? Mírese en el Nuevo Testamento, hermano, porque usted puede pensar que esto es del Antiguo Testamento. Una familia vende su heredad, vamos a traerla a Dios, y ahí comienza a conversar el esposo con la mujer: no, pero saquemos una parte. Nadie se va a dar cuenta. Aquí entre los dos, nadie se va a dar cuenta. Sacaron una parte. Miren lo tremendo, Dios esperaba todo, o mejor, que no le hubieran traído nada, ¿cierto? ¿Qué pasó con esa pareja, hermanos? ¿Sí? Su sacerdocio fue desaprobado por Dios. Dios espera, hermano, que nosotros nos ofrezcamos todos, así como su Hijo lo dio todo. Que haya ese mismo sentir en nosotros. Tremendo pasaje, ¿no, hermanos? Y mire lo que dice ahí. Sigue diciendo en el verso 11, en el 10 dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. O sea, si me van a seguir ofreciendo así, yo no me complazco en eso y no voy a aceptar ese tipo de ofrenda de ustedes. Y él explica por qué.
Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Él no les puede ofrecer eso tan vano que ellos están ofreciendo, porque el nombre del Señor es grande y el nombre del Señor es glorioso. Y el nombre del Señor es glorioso en toda la tierra. Es como si Él les dijera: si yo aceptara ese tipo de ofrenda, eso sería un agravio a mi gloria. Eso sería un agravio a mi santidad. Porque mi nombre es grande en toda la tierra. Y dice en el 12: y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa, y cuando decís que su alimento es despreciable. O sea, estas personas ya hablaban de esa manera, hermanos. ¿Sí? Cuando usted ve que los sacerdotes, sin darse cuenta por la locura y por la dureza de su corazón, comienzan a hablar de manera deshonrosa de su servicio. Qué fastidio me toca. Así, sí. O a veces la persona no lo dice, pero en su corazón, uy, hermano, nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, con lo que hagamos para Dios. Usted puede sentir, ¿sí?, algún tipo de fastidio, incomodidad en su trabajo secular, en las dinámicas de este mundo, porque este mundo es así. Pero Dios, con lo sagrado, con lo santo. Habían otros salmistas que decían: mi deleite. Miren la diferencia. Unos encuentran fastidio mientras otros se deleitan. Y nosotros deberíamos preguntar: ¿dónde está nuestro corazón? Entre los que se deleitan, ¿sí?, los que dicen como el salmista: yo me alegré, con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Y él dijo: yo iré. Y el otro dijo: yo también iré. Y venían alegres. Pero estos ya no venían alegres. Estos venían con pesar, con pena, incómodos, molestos. ¿Sí? Dios no iba a recibir un servicio así, ¿cierto? A veces ni uno recibe un servicio así, ¿no? Estos días un hermano que tiene una empresa me decían que estuvo hablando con un empleado, le dijo: mire, si no le gusta, de verdad, si no le gusta, si le molesta mucho, no vuelva. Pero a veces nosotros comenzamos a tener ese tipo de espíritu en la casa de Jehová. Y mire lo tremendo, hermanos. Aquí llegamos a un punto. Hay dos puntos bien importantes. Cuando ya vaya llegando la hora me avisan, porque no vi a qué horas comencé. Me van avisando, me van haciendo caras, hermanos. Hay dos puntos importantes. Primero, la consecuencia que esto tuvo. Porque la actitud de los sacerdotes tuvo un impacto en el pueblo. Y después el juicio de Dios. Mire lo que dice del impacto que esto tuvo en el pueblo. Verso 13. Dice, el 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos cabríos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora, esta situación de los sacerdotes trajo maldición a las personas del pueblo. Porque ¿qué sucedía? Personas del pueblo que tenían la posibilidad de ofrecer machos cabríos ahí de sus rebaños, prometían a Dios: Dios, si tú me bendices en esta cosecha, si tú me bendices en esto, yo prometo traerte lo mejor a ti. Pero cuando Dios le respondía, ¿qué hacía el pueblo? Como dice ahí, engañando, traían a Jehová lo dañado. Y los sacerdotes lo recibían. Y aquí comenzamos a ver que la actitud de menosprecio en los sacerdotes trajo un impacto en las personas. Las personas se acostumbraron a traer cosas inmundas porque los sacerdotes las aceptaban. Y ahí es donde los sacerdotes no son personas neutras. Ellos de alguna manera marcan el paso que debe seguir el pueblo.
Y mire esto, hermanos, de manera muy práctica, esto yo creo que nos habla a todos los que de alguna manera tenemos algún tipo de autoridad, sea en nuestro hogar, sea en la iglesia, sea donde Dios nos ha colocado. Si los líderes son personas que menosprecian a Dios, no esperemos que el pueblo lo honre. Miren lo tremendo. Si nosotros dejamos que se sirva a Dios de cualquier manera, el pueblo lo va a hacer. Y a veces por nosotros ser superficiales hacemos que el pueblo peque deliberadamente. De manera práctica, ¿cómo puede ser eso? No sé, vamos a dar varios ejemplos al aire. Bueno, hermanos, estamos buscando quien nos ayude a servir en las mesas. ¿Quién quiere? No, yo quiero. Si los que están acá, los que predican, los que presiden, no son santos, no son reverentes, hermano, el servicio va a ser así de las personas. Pero miren Jerusalén, los hombres llenos del Espíritu dijeron: escoged entre vosotros a hombres llenos del Espíritu, de buen testimonio, llenos de sabiduría. Ya el asunto no era tan superficial, hasta para levantar mesas. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Si los sacerdotes de verdad, hermanos, aceptan servir a Dios, menospreciando a Dios, las personas van a ofrecer cualquier cosa. En la iglesia eso se ve mucho, hermanos. Si nosotros no enseñamos la palabra, no instruimos en la palabra, no exhortamos con la palabra, la gente va deliberadamente a pecar contra Dios. La gente va a ofrecer cualquier cosa a Dios. La gente va a ser irreverente a Dios. La gente va a actuar con menosprecio a Dios. A la iglesia hay que enseñarles, ¿sí? A veces hay que enseñar hasta a orar, hermanos. Vamos a orar. No vamos a orar por cualquier cosa. Vamos a orar como dice la palabra, ¿sí? Vamos a orar sin exponer a los demás, ¿sí? Vamos a orar por cosas que tienen que ver con Dios, su reino, la iglesia, el evangelio, la salvación de los hombres. Porque si no la gente comienza a orar: Señor, necesito un mejor celular, necesito esto, y comienza a pedir por cosas vanas, hermano, ¿cierto? A la gente hay que enseñarle, hermano, es que hay cosas tan simples, pero donde enseñamos a las personas a honrar a Dios. Hermanos, vamos a reunirnos. La reunión comienza a tal hora, trate de llegar antes para que estemos en un espíritu de oración, para que en la medida que va comenzando la reunión todos estamos en un mismo sentir. Vamos a apagar los celulares, vamos a sentar a nuestros niños al lado, van a guardar silencio. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a estar atentos, y uno comienza a enseñar al pueblo para que sirva de la mejor manera. Son ejemplos prácticos, pero de pronto cosas más profundas. Sí. Vamos a enseñar a los hermanos a amar a las esposas, vamos a enseñar a las mujeres a someterse a sus esposos, vamos a enseñar santidad en todos los aspectos de la vida. Pero si los que están acá son superficiales, carnales, imprudentes, con una vida bien liviana, ¿qué se puede esperar del pueblo, hermanos? Si el sacerdote recibe el animal tuerto, le dice: amén, qué bueno que hayas traído ese animal tuerto, ¿qué va a aprender el pueblo? A traer lo malo, ¿cierto? Entonces necesitamos enseñarle al pueblo: ese animal está tuerto, hermano, estás deshonrando al Señor con eso, arrepiéntete y ve y trae algo mejor, ¿sí? Hermano, a veces, hace poco se me acercó una hermana: hermano, es que tengo el deseo de servir al Señor. Y yo estoy hablando con los hermanos y le dijimos: bueno, hermana, sería bueno, pero primero soluciona el problema que tienes con la otra hermana. Es un animal cojo, ¿sí? Hermano, es que queremos, bueno, hermano, pero arregle esa parte de su vida familiar que está como tuerta, ¿sí? Hermano, bueno, están viviendo en unión libre, cásense, pongan en orden su matrimonio,
Y ahí sí sirvan a Dios. Nosotros no podemos aceptar cualquier tipo de servicio del pueblo, porque la gente aprende a pecar cuando los líderes son superficiales, hermano. Cuando los sacerdotes no tienen temor de Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? Muchas veces la gente peca porque nunca se le enseñó ni se le dio buen ejemplo. Y esa era la responsabilidad de los sacerdotes. Pero si los que están ministrando en la casa de Dios no tienen temor, esto tiene una influencia. Miren, hermano, pensemos esto. Yo en un sentido tengo como libertad porque no conozco la iglesia, no conozco su situación. Entonces estoy tirando hacia el aire, más como de un contexto de las cosas que uno ve en muchos lugares o donde uno vive. Pero, hermanos, si nosotros no enseñamos, la gente va a pecar con nuestro mal ejemplo. Porque la gente nos está viendo y va a terminar haciendo lo que nosotros reflejamos. Ahora miremos el juicio del Señor, ahí en el capítulo 2, y vamos terminando. Dice en el verso 1: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres, porque ahí el Señor les está hablando de lo que están haciendo, pero si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. O sea, el Señor espera que ellos, al escuchar esto, de corazón decidieran darle gloria al Señor. Lo que el Señor esperaba que hicieran los sacerdotes al escuchar esto era, al ver esto, decir: Señor, hoy hemos pecado contra ti, ayúdanos decididamente a no volver a hacer esto que deshonra tu nombre. Y la advertencia es: si ustedes no hacen esto, dice ahí, enviaré maldición sobre vosotros. O sea, si ustedes no se arrepienten, no cambian sus caminos, yo les voy a juzgar. Hermanos, y esta generación sabía que unos 50, 60 años atrás ellos habían ido al exilio, habían sufrido un juicio terrible y habían vuelto por pura misericordia a Dios. Ellos sabían que eran las maldiciones de Dios, ellos sabían que eran los juicios de Dios. Y Dios les advierte: si ustedes no cambian, yo voy a traer juicio. Este pasaje, hermanos, yo lo estuve estudiando en pandemia. Sí, cuando vino todo el COVID, toda esa crisis y todos los hermanos estaban sin trabajo y estaban en una situación así terrible. Y yo pensaba, porque muchos decían: no, esto es culpa de esto, no, eso es culpa de aquello, no, eso es no sé qué y eso es no sé qué. Y yo leyendo el pasaje, yo decía: y tal vez no será culpa de nosotros. Tal vez el juicio de Dios no viene a este mundo por lo que está haciendo la iglesia. Hermano, si uno ve lo que se predica en muchas iglesias cristianas, hermano, si uno se ve las cosas que hacen muchos en nombre de Jesús, uno dice: tal vez el COVID vino fue por culpa de la iglesia de Jesucristo, hermanos. Que Dios maldijera una generación, cerrara todo el comercio, todo por meses, la gente no podía ni salir, ni nos podíamos reunir. ¿Será que a veces lo que hacemos dentro de la casa de Dios ha despertado el juicio de Dios? Dios habla, dice C.S. Lewis, y el sufrimiento es una de las trompetas que Dios usa para que reflexionemos dónde estamos. Yo leía este pasaje y decía: Señor, ten misericordia de nosotros si hemos pecado contra ti, y si lo que estamos viviendo es tal vez porque como iglesia no estamos haciendo las cosas de la manera que tú quieres que las hagamos. Mira lo que él dice ahí: y maldeciré vuestras bendiciones. Y dice: y aún las he maldecido. O sea, ellos ya comenzaron a ver eso. Ellos ya estaban viendo juicios sobre sus, como dice ahí más adelante en el 3. Miren lo que ellos ya estaban viendo: he aquí yo dañaré la sementera.
sea, lo que ellos sembraban, sus trabajos, no estaban viendo bendición. Porque como ellos menospreciaban a Dios, Dios no los podía honrar. Dios no los podía bendecir. Dios no los podía respaldar. A veces uno se da cuenta que a veces la iglesia, en vez de estar, y cuando hablo de bendición no estoy hablando de bendición económica, porque si usted piensa en bendición económica, usted es discípulo del evangelio de la prosperidad. Cuando la Biblia habla de bendiciones del bien de Dios, la abundancia de Dios, de Él, de su presencia, de su gracia. A veces uno ve que hay cristianos que en vez de estar siendo bendecidos, parece que lo que les está cayendo es como males. Y cuando yo digo un cristiano bendecido, es aquel que le está viendo la bendición en su matrimonio, que está viendo cómo sus hijos están caminando en temor, siendo llevados a Cristo, cómo Dios lo está haciendo crecer en la gracia, en su servicio, cómo Él está llevando a otras personas a Cristo, cómo Él está creciendo en sus dones, cómo la iglesia está siendo fortalecida, avanzando, creciendo, prosperando. Esa es la bendición que uno piensa en términos cristianos, ¿no? Pero el Señor como que les estaba quitando esa bendición a este pueblo por su pecado. Y la parte más fuerte del pasaje, yo creo que es la segunda parte, mi hermano. Y ahí con eso vamos terminando en cuanto a la advertencia que Dios les hace a los sacerdotes. Dice, verso 3: y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. Mire esa frase tan fuerte, hermano. Yo he encontrado versículos fuertes en la Biblia, pero este es de los que más me ha impactado. Cuando ellos traían un animal, los que conocen las leyes de Levítico, ellos tenían que, desollar el animal, dividir el animal por partes, y el estiércol del animal, ellos tenían que quitarlo del altar. Y eso tenían que botarlo afuera, porque el estiércol del animal no podía ser quemado con el sacrificio. ¿Qué habla del estiércol del animal? La parte sucia del animal, la parte desechable, detestable del animal. Y mire lo que iba a hacer Dios con estos sacerdotes. Si ustedes no se arrepienten, mire cómo dice ahí: yo os echaré el estiércol de vuestros animales santificados en el rostro. ¿Sí? En aquellos días, hermanos, si usted le daba una bofeteada o si usted le lanzaba algo a un hombre en el rostro, era una ofensa muy grave. Y el Señor les decía a los sacerdotes: si ustedes siguen haciendo eso, esos animales que ustedes me ofrecen, inmundos, tuertos, cojos, yo voy a coger el estiércol de esos animales y se los voy a lanzar en la cara. Era en pocas palabras: así como ustedes me están agraviando, así yo voy a volver ese agravio sobre su rostro, así yo voy a volver ese agravio sobre su cara. ¿Sí? ¿Y qué palabras fuertes, ¿no, hermanos? Una vez una hermana me cuenta que ella tuvo un sueño y ella veía a uno de los hermanos de la iglesia que entraba a la reunión con estiércol en la cara, así, con estiércol en la cara. ¿Sí? Ella dice que no entendió el sueño. Después leyó el pasaje. Después este hermano cayó en un pecado feísimo, hermanos, y el pecado se hizo visible. A veces nosotros menospreciamos a Dios, hermano, y ofrecemos a Dios cosas. Hay un caso muy común que se ve mucho entre el pueblo cristiano, especialmente entre los solteros, es: hermano, la palabra dice que el yugo es igual. No, Dios no lo bendice, hermanos. ¿Para qué va a pecar contra Dios? ¿Para qué va a desobedecer? Que yo me quiero casar, que yo me quiero casar. Bueno, la persona termina endureciendo su corazón y desobedeciendo a Dios. Después Dios coge esa situación y la vergüenza en la cara, hermanos. Tristeza, dolor, deshonra. Porque queremos ofrecerle a nosotros, a Dios, un tipo de vida, un matrimonio que está fuera de su palabra.
Y así muchas cosas, ¿no? Hacemos las cosas como nosotros queremos y esperamos que Dios nos honre. ¿Recuerdan con qué pasaje comenzamos? Dios honra a los que le honran. Sí. Ahora venga, miremos la otra parte porque no la hemos mirado. Si nosotros somos sacerdotes que amamos a Dios, que honramos a Dios y que servimos a Dios fielmente, ¿qué vamos a recibir? Honra. Honra. Porque así como Dios promete lanzarle a los que lo menosprecian y le ofrecen cualquier cosa, cuando hay hombres y mujeres que realmente se entregan, le sirven, le aman y se dedican de todo corazón, el Señor los honra. Y el Señor dice así: este es mi siervo amado, en quien tengo complacencia, así como dijo de Jesús. Pero también cuando ofrecemos lo malo, hermanos, viene la vergüenza. ¿Sí? Yo honro a los que me honran, pero tengo en poco a los que menosprecian. Imagínense en estos sacerdotes que vayan saliendo de la casa de Jehová y que esto de los animales le caiga sobre sus rostros. La figura del estiércol es muy fuerte. Spurgeon decía: cuando alguien pisa estiércol y entra a la casa, todo el mundo lo siente, el olor hediondo del estiércol. ¿Sí? Porque el estiércol huele. Hermano, el estiércol de un servicio que no honra a Dios también huele. Usted se da cuenta. ¿Sabes? Esta persona, en vez de tener un ministerio que honra, que dé gloria a Dios, es algo que huele a hediondo. Porque se hace de manera, se hace de cualquier manera, hermanos. Usted va a una familia, usted ve cuando en una familia hay un trabajo, hay un servicio a Dios, porque se ve la gracia de Dios. Pero usted entra a familias donde usted ve el estiércol en el rostro. Usted ve iglesias, usted ve el trabajo, el esfuerzo de los hermanos, la predicación del evangelio, la oración, el trabajo en la palabra, usted ve la gloria, la gracia, pero hay iglesias que usted ve la vergüenza, porque el sacerdocio no se ofreció de la mejor manera. El Señor honra a los que le honran y tienen poco a los que lo menosprecian. Y dice el pasaje: y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. El estiércol iba afuera a ser quemado. Terminamos leyendo un pasaje del Nuevo Testamento ahí en Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice ahí: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y mira esa frase: sed edificados es que, hermanos, crecer, construir, avanzar. Nosotros debemos avanzar como un pueblo santo que ha sido llamado un sacerdocio santo. Y dice ahí que para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, como aquellos sacerdotes, nosotros somos llamados a ofrecer sacrificios, pero no cualquier sacrificio, hermanos. Sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el pasaje de Malaquías es una fuerte exhortación para los sacerdotes de Dios para considerar cómo están sirviendo a Dios. Y todos debemos preguntarnos en un aspecto: ¿cómo es mi servicio a Dios?
¿Qué le estoy ofreciendo a Él? ¿Realmente es un sacrificio aceptable? ¿Realmente es un sacrificio que corresponde a la obra de Cristo, al amor y la gracia que hemos recibido? Si es así, ciertamente seremos recompensados, hermano. Pero si no es así, es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Que el Señor nos hable a todos, mis hermanos, y que eso nos lleve a decididamente ser mejores cristianos y mejores siervos de nuestro Señor Jesús.